compañeros, veréis que tengo aquí un despliegue de medios hoy impresionante, pero no os asustéis porque sí que he dedicado un poquito de tiempo a pesarlo todo y a organizármelo, y ahora simplemente es seguir los pasos y para adelante. Vamos a hacer una tarta Sacher o Sacher o como lo queráis pronunciar. Muchos la habréis comido en muchos restaurantes y habéis oído hablar de ella, incluso la habréis puesto en práctica. Tengo un vídeo antiguo y voy a renovarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos. Esta receta la aprendí en un curso con Paco Torreblanca y lo único que tiene de diferente es que es una receta más actual. Es decir, la tarta Sacher tradicional estaba diseñada o inventada para aguantar muchos días fuera de la nevera, con lo cual llevaba mucha cantidad de azúcar, almíbar, confitura, cobertura, estaba muy sobrecargada para precisamente conservarse en muy buen estado durante mucho tiempo sin estar en la nevera. Pero vamos a adaptarnos a los nuevos tiempos y hacer un bizcocho mucho más ligero, con el mismo sabor intenso a chocolate, pero más ligero y más delicado. Así como una cobertura también, un baño mucho más ligero, sin ganache y sin nada complicado. Yo voy a hacer una tarta bastante grande porque somos muchos hoy para un cumpleaños y voy a hacerlo en plancha. Quiere decir que voy a utilizar una bandeja para extender nuestro bizcocho, que se va a hacer en 5 minutos en el horno y se va a enfriar también mucho más rápido. Pero podéis hacerlo también en un molde tradicional, redondo, con un poquitín más de tiempo para enfriar. De hecho, mientras preparaba todos los ingredientes, antes he hecho el almíbar, que ya lo tengo enfriándose y que lo voy a volver a meter en la nevera ahora para que termine de enfriarse. Simplemente os digo las cantidades en la página web, pero simplemente lo que he hecho ha sido hervir agua, azúcar y unas vainas de vanilla con un chorrito de ron para darle un poquitín de aroma. Y todo esto lo enfriamos. Vamos a hacer por una parte el bizcocho y por otra parte la cobertura, que yo la he comprado ya hecha, pero podéis hacerla en casa, la confitura, perdón, y la cobertura del chocolate, con chocolate y con aceite. Lo primero de todo, el bizcocho. Os cuento para que no os agobiéis y por qué tengo ingredientes repetidos. En primer lugar vamos a hacer una mezcla con la mantequilla, las yemas y esta cantidad de azúcar, y por otro lado un merengue con estas claras y con este azúcar. En esta receta lo bueno es que no nos sobran ni claras ni yemas, utilizamos la misma cantidad de huevos. Además el chocolate que vamos a derretir, y por otro lado para la cobertura un poco más de chocolate, el aceite, la confitura y el almíbar, y la harina que añadiremos también al final del bizcocho. Se puede hacer a mano, como siempre os digo, pero voy a utilizar la máquina para ayudarme a mezclar los primeros ingredientes. Le he puesto la mariposa, si tenéis KitchenAid o lo que sea, igual. Añadimos la mantequilla, que está a punto pomada, ¿veis? En pomada, que es blandita, pero no líquida. Lo que hacemos es montar esta mantequilla junto con las yemas, que también las tenemos a temperatura ambiente, porque si las ponemos muy frías se nos va a cortar, y esta poquita cantidad de azúcar. Luego reservamos la cantidad de azúcar grande para las claras. Primero voy a darle una vuelta para que se mezcle bien lo que es la mantequilla, y iremos añadiendo poco a poco las yemas para que se vayan integrando y el azúcar. Como os digo en otras ocasiones, aunque veáis que tiene pinta como de que está cortado y que se está saliendo mal, seguid batiendo que al final se arregla. Y mientras tanto, mientras se hace esta mezcla, voy a ir montando un merengue, que va a ser con estas claras y con este azúcar. Tampoco es un merengue muy firme, simplemente que tenga un poquito de cuerpo. Lo mismo, empezaré a montar las claras y poco a poco, cuando tenga un poquito de cuerpo, le añadiré el azúcar con unas varillas también eléctricas. Lo voy a poner a una velocidad de 3, 3,5. Aquí tenemos ya la mezcla de mantequilla con las yemas y con el azúcar. Esta es la consistencia que tiene que tener. ¿Veis? Está fina, no está cortada, pero tampoco está muy montada para que luego no nos baje. Lo que vamos a hacer va a ser añadir aquí el chocolate, que lo tenemos ya derretido en el microondas, ya sabéis, de 30 en 30 segundos más o menos. Ya lo tenéis controlado ese paso, ¿verdad? Y como veis también tengo por aquí por la derecha las claras, que las tengo también ya mezcladas con el azúcar, con la cantidad grande del azúcar que os he puesto en la receta, aquí. Y quería enseñaros la consistencia que tienen. Es semi-montada, no es un merengue firme con el que podríamos decorar una tarta, pero es lo que queremos.
Vamos a mezclar el chocolate y luego añadiremos también la harina. Y aunque luego me toque fregar millones de cacharros, quería que vierais bien la textura que tiene esta primera parte de la preparación y cómo vamos a ir añadiéndole este merengue y mezclando con movimientos envolventes hasta que se incorpore por completo. Veis que esta preparación, este bizcocho, no tiene levadura. En parte es porque ya le vamos a meter aire tanto a la mantequilla con las yemas como al merengue, y en parte es porque tampoco queremos un bizcocho súper esponjoso. Como os decía, vamos a intentar mantener un poco la tradición de la Sacher. Para poner la masa en la bandeja le he metido una manga pastelera, pero podéis hacerla también a mano si tenéis arte. Y lo que vamos a hacer va a ser primero hacer un marco para contener el interior de la masa, del tamaño más o menos de lo que queréis que salga vuestra tarta. Yo lo voy a hacer más o menos así, que con las cantidades que tengo creo que me va a quedar bien, y lo rellenamos. Si lo hacéis en molde redondo, de silicona o el que tengáis en casa para hacer bizcochos, podéis hacer toda la cantidad de golpe, tenéis que tenerlo más tiempo en el horno y a una temperatura más baja, y luego lo podéis cortar y rellenar. Yo, para hacerlo más rápido, lo voy a hacer rectangular. Voy a coger una espátula y lo alisamos lo máximo que podamos. Y tengo el horno ya precalentado a 250 grados. He dicho bien, 250. Como es un bizcocho muy fino, se va a hacer enseguida, y en cuanto lo tengamos hecho, lo voy a meter en nevera o en congelador para que se enfríe. Si tenéis tiempo podéis hacerlo de un día para otro y se enfriará mejor. Yo, como no tengo mucho tiempo, voy a ayudarle un poco de la nevera. Dejarlo lo más rectito posible, así desperdiciaréis luego menos bizcocho recortándolo. En 5 minutos, listo. Mientras se hace el otro bizcocho, bueno, ya que estoy haciéndolo yo, lo grabo para que lo veáis. Simplemente he cogido la manga pastelera, la he puesto en un vaso de batidora altito para que me aguante más o menos la forma, y lo he echado dentro. Bueno, aquí tengo mi primera plancha. La he tenido, no os voy a engañar, 6 minutos en vez de 5, y así es el aspecto que tiene. Veis que ha crecido un poquito, se ha deformado. Ahora la recortaremos cuando esté fría para poder manipularla mejor. Acabo de meter la segunda plancha en el horno, y mientras esta se enfría, que como os decía, voy a dejar a reposar aquí en la bandeja unos 5 minutos, y luego la voy a meter en el congelador para que se enfríe rápidamente. Que no esté congelada, pero que sí que esté un poco dura para poder manipularla sin que se rompa. Con la otra plancha haré exactamente lo mismo, y mientras se enfrían vamos a preparar la cobertura. Vamos a temperar el chocolate de la cobertura. ¿Este paso es obligatorio? Realmente no, pero sí que es necesario si vamos a meter la tarta en la nevera, porque el chocolate, sabéis que si se enfría le salen las costas blancas, se queda un color así blanquecino, no se queda tan brillante, y al temperarlo nos aseguramos de que el chocolate se mantenga con la misma consistencia y con la misma textura y aspecto que si estuviera recién hecha. Entonces, en un momentito la vamos a temperar. Voy a hacerlo rápidamente aquí, sabéis que tengo un vídeo explicándolo tranquilamente. Veis que he añadido el aceite. ¿Por qué añadimos aceite y no mantequilla? Que mucha gente lo añade, que no pasa nada, que se puede añadir, pero la mantequilla contiene agua, y el agua con el chocolate no se lleva muy bien. Entonces el aceite hace el mismo efecto, que es aligerarla un poco para que no se quede tan duro cuando luego lo pongamos sobre el bizcocho y no se rompa al cortarlo. Así, de esta manera tendremos una cobertura mucho más maleable, que luego podremos cortarla sin problema. Lo que hacemos es derretir el chocolate, añadir el aceite, y esto tenemos que calentarlo hasta unos 40-45 grados, que es la temperatura que tiene aproximadamente ahora, que lo acabo de medir con el termómetro. Y lo que hacemos es echar encima de la mesa, que la tenemos bien desinfectada con un poquitín de alcohol, de cualquiera que utilicéis en casa, la limpiáis bien. Como ya el aceite pues es más líquida la textura, así que vamos a ayudarnos del termómetro para
conseguir que esto esté a unos 28 grados más o menos. Veis que no lo he echado todo. Voy a echar un poquito más porque hablando se me ha ido la pinza. He hecho un poco más de la mitad del chocolate, ese que quiero enfriar a 28 grados. Así cuando lo juntemos con este que está a 40-45, se nos quedará unos 33-35 grados, que es la temperatura perfecta para hacer la cobertura. De vez en cuando lo vamos testando con el termómetro. Vale, 25, 26, 27, aún sube. Voy a enfriarlo un poquito más. Ya tenemos este chocolate de la mesa a 27 grados y medio, 28. Y ahora pues con un poquito de paciencia, a ver, voy a quitar aquí la... Como está con el aceite, pues está más líquido de lo que estamos acostumbrados. Así que voy a llevarlo aquí al borde de la mesa y lo voy a echar en el bol. Luego limpiamos bien la mesa y ningún problema. Ya tengo nuestras dos planchas de bizcocho frías, han estado más o menos unos 10 minutos en el congelador, así que ya las puedo cortar. Veis que no son exactamente iguales, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Luego todas las esquinitas que sobran, no las tiráis. Podéis hacer cake pops, por ejemplo, estos chupachus de bizcocho que se llevan tanto ahora, o guardarlas. A mí me gusta mucho mezclármelas con el yogur y así pues los aprovechamos. Lo que sí que he hecho, os quiero contar, es un invento, que he cogido unas bandejas de estas de cartón y las he recortado un poco más pequeñas del tamaño que va a tener nuestra tarta para poder hacer el baño y que se quede rígido por debajo. Porque bueno, también venden en muchos sitios cartón especializados, pero esto pues es más barato y así no tenemos que ir a gastarnos tanto dinero. ¿Veis? Lo he desmoldado con el cartón debajo. Se ve por aquí un poquito, pero bueno, no pasa nada. Esto lo suyo es hacerlo con una regla y así nos quedan perfectamente iguales, pero bueno. Veis que la parte de abajo, la que estaba en contacto con el papel de horno, es la que era puesta encima, porque es un poquito más porosa y así va a absorber mejor el almíbar. El almíbar ya está frío porque ahora más o menos hace como una hora que lo he hecho y en la nevera se ha enfriado enseguida. Lo que os comentaba es que es mejor si podéis hacerlo de un día para otro, porque los bizcochos quedarán más rígidos, os evitáis el paso del congelador y así podéis manipularlos mejor. O incluso hacer la tarta de un día para otro queda súper rica. Voy a empaparlo de almíbar, tampoco mucho, y voy a ponerle una capa bastante generosa de confitura. En este caso la he comprado de cerezas negras, casera, así con trocitos, que me encanta. Y como no voy a ponerle por la parte de arriba, pues voy a ponerle una buena capa en el centro. Esta confitura lleva trocitos de frutas. Si queréis, la podéis pasar un poquito por la batidora y así la dejamos del todo lisa, si no queremos que se noten los trozos. Pero bueno, a mí me gustan y eso los voy a dejar. A ver, la mermelada o la confitura clásica de la Sacher no es de cerezas, es de albaricoque. La podéis hacer también de melocotón si no encontráis de albaricoque o no os gusta, o de ciruelas, también puede quedar muy bien, más auténtica, o de fresa, de frambuesa, de lo que más os guste, ¿vale? Veis que con la espátula, o si no tenéis espátula, con una cuchara, voy presionando un poquito para que también se meta la confitura dentro de los poros de la tarta. Le voy a poner una buena capa, como os he comentado, sin llegar a los bordes para que luego el relleno no se salga. La taparé con la segunda hoja del bizcocho y ya directamente vuelvo y os enseño el resultado para empezar a cubrirlo. Vamos a poner esta parte encima con cuidado. Si se ha quedado una grande que otra, intentar que la grande quede arriba y así se queda más mona. Oye, más o menos me ha quedado igual. Ahora podemos bañarlo con un poquito más de almíbar o si no nos gusta, no. Yo sí que voy a ponerle una capa finita
porque aquí arriba no le voy a poner mermelada, que se la podéis poner perfectamente, pero yo directamente lo voy a bañar con la cobertura. Si el bizcocho sigue estando un poco frío, no os preocupéis, porque casi que es mejor, porque así la cobertura, como está caliente, se va a solidificar mucho más rápido. O si no os sentís muy hábiles, pues dejáis que el bizcocho se ponga a temperatura ambiente y así la cobertura no se enfriará con tanta rapidez. Y ya vamos con el paso final y el más divertido. Os cuento lo que tengo aquí montado. Una bandeja grande que va a recoger el chocolate sobrante, la rejilla que como veis ya en un principio la había puesto debajo, y como tenemos el cartón justo debajo, más o menos del tamaño del bizcocho, cuando esté fría la cobertura, con la espátula podremos sacar nuestra tarta de la rejilla y se quedará perfecta por todos los lados. Si la bañáis directamente sobre el plato de presentación, todo el sobrante pues va a quedar un poco más feo, pero que tampoco pasa nada si no queréis hacer todo esto. Voy a echar ya la cobertura por encima, que veis que como tiene aceite es más líquida de lo normal y así podemos extenderla mejor y no se nos romperá después cuando cortemos la tarta. Vamos a echar bien de cobertura, que caiga por los lados. Con las cantidades que os he puesto veis que os da para una tarta bastante grandecita. Nosotros somos 12 para comer, así que yo creo que va a estar bien. Con la ayuda de la espátula podemos ir tapando bien los cantos, pero sobre todo la idea es dejarlo chorrear, no forzarlo mucho. Ha pasado la tarta por la nevera más o menos 10 minutos, no ha llegado, y ahora nos ayudamos del cartón, a ver si lo encuentro, para desmontar, bueno, para pasar nuestra tarta, aquí está, a la blonda. Yo odio a muerte las blondas, pero es lo más práctico que tenemos y lo más económico para presentar tartas. Me ayudo de 2 cuchillos grandes, si tenéis ayuda de otra persona pues mejor, pero si no, pues con cuidado para que no se agriete la cobertura. Por eso lo hemos puesto también el aceite, para que la cobertura no se nos rompa ni al manipularla ni al cortarla. Vale. Perfectamente la podéis dejar así, le podéis decorar con fruta, la podéis poner nata. La clásica Sacher lleva escrito con chocolate Sacher, pero bueno, como es un cumpleaños, no voy a poner Sacher porque la gente va a pensar que se ha equivocado de fiesta. Y lo que voy a hacer va a ser simplemente, como no tengo mucho tiempo, decorar con un poquito de polvos de oro, que sabéis que podéis encontrar, bueno, venta online en cualquier sitio, y si no, en tiendas de repostería, que ya prácticamente encontráis en todos los pueblos, incluso los más pequeños. Y no es muy caro porque vale más o menos unos, creo que me costó 3,5 € o algo así. Y la verdad se funde muchísimo. Con un colador chiquitín, como estoy haciendo yo, con el chocolate va genial. Y este es el resultado de nuestra tarta Sacher, que no os voy a engañar, lleva un poco de trabajo. He tardado más o menos al final 1 hora y media en hacerla, desde el principio hasta el final. Si os organizáis bien, que yo hoy me organizo un poquito mal, y hacéis el bizcocho con el día de antes, igual que el almíbar, lo que es el montaje en unos 40 minutos lo podéis tener hecho y listo para servir. Y lo mismo os digo, si tenéis prisa el día de la fiesta, pues la tarta tal cual está ahora la guardamos en nevera y aguanta de un día para otro, incluso mejor, porque el bizcocho está más empapado y los sabores están más asentados. Espero que os haya gustado la receta y ya me contáis qué tal. Hasta la próxima.